Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. En este podcast vamos a tratar sobre el descubrimiento. Entonces vamos a empezar con el capítulo El mundo es poco. Catalina, ¿qué piensas al respecto sobre este capítulo? Bueno, pues este capítulo me parece súper interesante porque pues dice que hace 150 millones de años con la fractura de Pangea pues empieza a haber una divergencia entre los continentes, cada continente vivía su cultura, como su forma de vivir, pero entonces se fue dando una convergencia que fue cuando pues lo del descubrimiento, la expansión de continentes y pues se fue dando como una unión entre culturas. Sí, a mí me parece muy interesante en la lectura que para ellos 1492 fue como que se esperaban algo más, como si el mundo se fuera a acabar. No sé qué piensas, Salomé, al respecto. La verdad es que fue muy interesante el capítulo. O sea, algo que, pues como que me dejó el capítulo es que parece que 1492 es una de esas fechas en la que todo el mundo recuerda, puesto que fueron muchos acontecimientos lo que pasaron. Sí, cuando hablan sobre que el viejo mundo y el nuevo se unieron y reunieron las civilizaciones, me parece muy interesante porque el conflicto también se vio, el cambio en el comercio, los contagios que se dieron y el intercambio cultural también fue muy universal que hoy todavía continúa. Catalina, ¿tú qué piensas? Sí, pues también me parece interesante cómo el lector trata de contemplar el mundo justo pues antes de que se acabara. También me pareció interesante que dice que hay tres edades, por lo menos cuando dice que la batalla cósmica entre Cristo, el bien y el mal, entre el bien y el mal, la inauguración de la edad del espíritu, que permanece al fin del mundo, la fusión de los cielos y la tierra, que la nueva inmersión entre el tiempo de la eternidad, digamos, cuando habla de los Cristos y los apóstoles, como pues digamos empieza a relatar desde un punto de partida hacia el descubrimiento de América. Sí, es que la evangelización también fue muy importante para esa época. O sea, como que las religiones como que hicieron radical el cambio y modificaron la construcción de los países y las civilizaciones del planeta. Bien como decían mis compañeras, o sea, 1492 ese, fue como encontrar el nuevo mundo con el viejo mundo. Entonces, por ejemplo, los acontecimientos que empezaron a desencadenarse en 1492 no solo reunirían a las civilizaciones como que encendidas como del mundo, sino también pienso que redistribuirían el poder y la riqueza. Entonces empezaría una nueva evolución que pues hasta la fecha como que empezaría el proceso o forjaría lo que es el nuevo mundo. Sí, dice que pues que en 1992 fue el mejor año porque fue la transición hacia la modernidad. Pero pues lo que no entendí bien fue pues en el país de Nuremberg, eso no me quedó muy bien claro, o alguna me puede como explicar de qué se trata. Bueno, lo que yo entendí más que todo era que antes de Nuremberg ellos hablaban de las creaciones de los primeros mapas. Entonces, donde los musulmanes fueron los primeros geógrafos y ellos intentaron como, sí, como crear las primeras cartografías. Y también hablaba que en la cultura china ellos también trataron de crear su propio mapa, por decirlo de alguna manera, que se llamaba el Kangnido, algo así, que no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia, pero mostraba como la reconstrucción de lo que ellos veían del planeta, pero este estaba muy mal diseñado. Es lo mismo de la parte que dice que los musulmanes en 1490 disponían de dos mapas. Sí. Ah, Salo, ok. ¿tú qué piensas de Nuremberg? Bueno, también lo que yo entendí es que, bueno, en el transcurso de 1492 tomó forma en Nuremberg el objeto como que más asombroso de la época y fue el globo terráqueo más antiguo del mundo. Y pues que a pesar de tener pues como que varias falsedades porque no estaba bien construido, pues se inventaron nombres pues que a la fecha no existían, como que las divisiones de los continentes y donde estaban
sí, como que donde estaban encontrados algunos países, pues no eran del todo cierto. Sin embargo, fue como, sí, como dije, como que el objeto más asombroso de la época. Pues gracias por aclarar mis dudas sobre el Nuremberg. Pues ya me quedó como un poquito más claro. Y pues también decía que los europeos dieron origen a las especies, ya que buscaban de que esas especies daban más que el oro, entonces como que fueron en busca de ellas a la India. Algo también para añadir a lo que dijo Catalina es que, como un dato curioso, es que habían más de 288 especies. Entonces, también algo que me llamó mucho la atención en el capítulo es que hablaban como de la economía y la producción y como esos intercambios, tanto de especies como de otros productos que se daban entre Europa y pues ese lado asiático. Entonces, bueno, decían que China absorbía la mayor parte de la producción. Entonces, como que los restos disponibles o los productos para los europeos tenían que como que recorrer largas distancias y pasar por las manos de intermediarios. Entonces, como que no, se podría decir que sí, como que no eran productos como de alta calidad o bueno, como que no eran como que los originales, puesto que tenían que pasar por muchos intermediarios. Y también algo que quería añadir es que se tiene como esa visión de que Europa, se podría decir que Europa era como mucho más grande en cuanto a producción y economía que es el asiático, pero algo que mencionaban mucho en el capítulo es que Europa, se podría decir que no era un rincón pobre, sin embargo, sí estaba atrasada en relación con las economías y esas civilizaciones ricas que estaban en el lado asiático. Entonces, por ejemplo, Europa no producía nada que los mercados pues, que estaban en el lado asiático no quisieran a cambio. Entonces, eso también me llamó mucho la atención. Pues nos dice que los sucesores de Colón les costó mucho siglos desarrollar, digamos, como toda esta evolución, entonces pues Colón hizo la posibilidad de abrir, pues, digamos, como este espacio. No sé qué piensa Sara y Valentina al respecto, ya introduciendo más la lectura del descubrimiento y conquista del mundo sobre Colón. Claro que sí, Sofía, pero primero tenemos que entender qué fue el Tratado de Tordesillas, que se firmó en 1479 entre la corona castellana y portuguesa, donde definía quién tenía la soberanía de poder dominar esas rutas marítimas. Este dicho tratado no solo ponía fin a la guerra de sucesión provocada tras la muerte de Enrique IV, sino que además repartía los derechos de navegación y conquista del Océano Atlántico. Según este, el reino de Castilla dominaba las Islas Canarias los portugueses tenían la conquista del reino Fez y el derecho de navegación al sur del paralelo de las Canarias. Amiga, pero hablando de eso, ¿tú sabes por qué Cristóbal Colón se le dio eso de explorador? Amiga, sí, él desde niño quiso ser marino y después empezó a estudiar mucho. Y él llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda y todo el mundo era como, what the fuck. Y Sí, tuvo una gran idea de viajar hasta China y la India navegando hacia el oeste, atravesando el Océano Atlántico, algo que nunca había hecho nadie se había arriesgado a navegar en mar abierto y creía que esta ruta era más corta que la que se usaba antes para llegar a Asia, bordeando toda la costa de África, y que así su descubrimiento lo haría rico, o sea, la vida fácil. sí, amiga, pero ellos llegaron fue a América. O sea, ellos juraron que llegaron a India y por eso fue que nos denominaron indios, pero pues en realidad, pues ellos llegaron fue a América. Total, o sea, por eso podemos decir que la verdadera conquista empezó alrededor de 1510 y de 1520. Y ahí es cuando decimos que los primeros resultados más favorables fueron para los portugueses que los españoles. Sí, pues partiendo del hecho de que España y Portugal poseían, en comparación al resto de los países de Europa, una buena estructura socioeconómica para generar empresas, pues porque contaban con una buena tradición marinera, suficiente tensión demográfica, luchas sociales internas y diferentes técnicas marítimas y científicas. Sí, amiga. Y ahí fue cuando los portugueses sí pudieron llegar
a esas especies, pero los españoles no encontraron especies en el Nuevo Mundo y sed del oro y empezaron a cuestionarse si de verdad habían llegado a la India. Ahí es cuando se da un problema de orden dialéctico, cuando se dan cuenta de que de que llegaron a América, a un nuevo continente, y ellos tenían como se cuestionaban por qué esos indígenas no tenían al mismo Dios y estaban apartados de este. Entonces no podemos dejar a un lado esa opresión que existía para justificar ideológicamente la conquista de los nuevos mundos. Entonces se habla de que hay una limitación en la profecía evangélica, en el que se dice que el fin del mundo conseguiría si se da esa expansión de la verdadera fe. O sea que los españoles se preguntaron si en verdad difundirla no equivalía a una autodestrucción. Pero amigas, en 1539 Francisco de Vitoria dijo como esto no puede ser así, porque la diversidad de las religiones en el globo ya es un hecho innegable. #preglobalization. El éxito de los españoles se debía a varios elementos. Ellos hay que tener en cuenta que tenían una muy buena salud porque técnicamente superaron muchas adversidades en los tramos y mares que tuvieron que pasar por muchas variedades de climas para poder llegar a América. Y el segundo elemento era que también contaban con una superioridad en la guerra, pues porque tenían armas, y pues también había que considerar que ellos consideraban al caballo como un instrumento fundamental para la conquista de América. Listo. Entonces aquí es donde llegamos a ese punto especial de que ellos van a valer más en todos los sentidos, tanto económico, moral y sociales. Este es el prodigioso resorte de la aventura española en América, lo que impuso fuera de Europa. Entonces acá se hablan de dos tipos de leyenda, la negra y la rosa. Con respecto a la leyenda negra, pues hay que aclarar que cuentan que los españoles llegaron a matar, a torturar, a robar y hasta a violar. Exacto, pero la leyenda rosa es todo lo contrario. Los españoles son buenos, llevaron la verdadera religión y por lo tanto salvaron el alma, introdujeron la rueda y acercaron a los pueblos salvajes a la civilización. O sea, mejor dicho, ellos como unas personas traídas por los benignísimos dioses. No, las santas palomas ahora. Pero bueno, además de esas leyendas tan sonadas, también pues hay que aclarar que los españoles traen al territorio americano graves enfermedades con las que pues obviamente se vieron afectados los indígenas y aparte de eso llegarían a imponer nuevas formas de trabajo, o sea, algo completamente inhumano. Sí, amiga, y no solo ese problema llegó, sino que los españoles causaron la liquidación moral, social y psicológica de los indígenas. Los indígenas empezaron a enfrentar contra los españoles en múltiples guerras con la esperanza de lograr su independencia y que los españoles no dominaran esta. Pero la ingenuidad de los indígenas era tan grande que se empezaron a aliar con los españoles y por esto los españoles consiguieron el éxito. Los indígenas se aliaron con el fin de tratar de que los españoles les iban a ayudar a eliminar la independencia del yugo. Bueno, ahora pues es más que claro que los españoles conquistaron el Nuevo Mundo. Ellos no se limitaron solo a eso, sino que también empezaron a construirlo. Entonces, pues ahora les tengo dos chismes rápidos. El primero es que lo primero en llegar a América dicen que fueron unos campesinos que estaban en busca de encontrar una manera rápida y fácil de encontrar fortuna o una nueva patria que les ofrezca pues esperanza de vida y... Sí, y el segundo chisme es que los templos indígenas tenían el nombre de mezquitas y los españoles continuaron siendo cristianos. Y en general, cuando se quería establecer una comparación entre las curiosas costumbres de los indígenas contra los de los otros pueblos españoles, se recurre habitualmente a los moros. Ahora, en cuanto a los caracteres de la colonización española, hasta 1513 estaba rigurosamente prohibido